Durante años, George Clooney parecía intocable, un hombre que lo tenía todo: fama, belleza, un propósito y la mujer que le hizo creer en el amor eterno. Pero tras las fotografías de elegancia y alegría, algo más oscuro comenzaba a gestarse. El hombre, antes conocido por su encanto y humor, empezó a mostrar fisuras que solo sus allegados podían percibir. Y cuando finalmente habló de lo que había salido mal, la verdad no era glamurosa, era desgarradora. De eterno soltero de Hollywood a esposo devoto. Durante década, George Clooney fue el soltero de oro de Hollywood, el hombre que juró que nunca volvería a casarse tras su breve y dolorosa unión con la actriz Talia Balsam a principios de los 90. Bromeaba al respecto en las entrevistas, diciendo que no se le daba bien el matrimonio. Mientras sus amigos sentaban cabeza, Clooney llenaba su vida de platós de cine, causas políticas y risas nocturnas. Ante el mundo parecía perfectamente feliz con su independencia, pero en privado siempre había una silenciosa soledad de esas que la fama nunca cura. Entonces, en 2013, todo cambió. Durante un tranquilo verano en su villa, a orillas del lago Co, un amigo en común le presentó a alguien que no pertenecía a su mundo: Amal Alamudin, una brillante abogada de derechos humanos graduada de Oxford y la Universidad de Nueva York. No se dejó deslumbrar por Hollywood ni buscó la fama. Cuando ella entró en su casa, George dijo más tarde: fue como si algo cambiara. Todo era diferente en todos los sentidos. Su romance se desarrolló rápidamente. En abril de 2014, Clooney estaba arrodillado en su cocina, esperando nerviosamente a que ella abriera un cajón donde había escondido el anillo. Casi no lo vio. La propuesta se extendió entre risas incómodas, largos silencios y su súplica final: tengo 52 años y mi rodilla pronto me va a fallar. Amal dijo que sí. Ese septiembre se casaron en Venecia, Italia, rodeados de amigos, cámaras y un mundo que creía que este era el final de Cuento de Hadas. Por un tiempo lo fue. Clooney pasó de ser un bebedor nocturno a un hombre de familia, cuando nacieron sus gemelos Ella y Alexander en 2017. Lo llamó el mejor momento de su vida. La pareja construyó una casa en la Provenza, lanzó la Fundación Clooney para la Justicia y se convirtió en un símbolo de intelecto y glamour fusionados. Ella luchó casos ante las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Él dirigió y actuó en películas con un fuerte componente social. Parecían inquebrantables, la imagen misma de la gracia y la colaboración. Empiezan a surgir los problemas: la distancia, la presión laboral y la tensión emocional. Para 2025 los Clooney llevaban más de una década casados, toda una vida en términos de Hollywood. Ante el público seguían siendo perfectos, sonrientes en las alfombras rojas, criando gemelos y apareciendo de la mano en eventos internacionales. Pero lejos de los flashes, sus vidas tomaban rumbos opuestos. Amal había asumido un prestigioso puesto de profesora en la Universidad de Oxford, mientras que George se preparaba para su tan esperado debut en Broadway con Good Night and Good Luck. Por primera vez en años, no solo estaban distanciados emocionalmente, sino que vivían en continentes diferentes. Fuentes cercanas a la pareja comentaron a Radar Online que no se trataba de la típica separación de dos profesionales ocupados. Era una separación más profunda, una discreta prueba, aunque ninguno de los dos quería admitirlo abiertamente. Amal y los niños permanecieron en Inglaterra rodeados de su mundo académico. Mientras tanto, George pasaba largas noches ensayando en Nueva York, a veces solo en su apartamento después de Curtain Call, bebiendo algo que juraba haber dejado hacía años. No ha sido fácil estar tan lejos, dijo una fuente. Se han ido distanciando, no peleando, simplemente alejándose. Clooney había dicho en una ocasión que él y Amal nunca discutían. De hecho, en una entrevista con CBS Mornings en abril de 2025, sonrió e insistió: todavía no hemos encontrado nada por lo que pelear. Sonaba como un sueño, un matrimonio perfecto sin tensiones. Pero los expertos en relaciones advirtieron más tarde que tal armonía podría ocultar algo peligroso: el silencio. Cuando las parejas evitan el conflicto, a menudo reprimen el dolor, la decepción y el agotamiento. Sonríen para disimularlo hasta que un día ya no tienen nada más que decir. La vida de Amal en Oxford
Estaba llena de propósito, clases estudiantes y casos en La Haya. George la admiraba, pero esa admiración a veces venía acompañada de una punzada de culpa. Le contó al New York Times que cuando se conocieron nunca pensó que tendría una oportunidad. Ella era 17 años menor brillante y ya tenía todo lo que necesitaba. Esa diferencia, antes encantadora, había empezado a sentirse como una brecha. Él tenía 64 años, ella 47, y sus vidas transcurrían a ritmos distintos. La recaída una noche que lo cambió todo. El punto de quiebre no llegó con gritos ni traiciones. Llegó en forma de una sola noche, una que comenzó con aplausos y terminó con arrepentimiento. En junio de 2025, George Clooney apareció junto a un centro comercial en los premios Tony en Nueva York. Para todos los presentes, la pareja lucía impecable, elegante, en perfecta sintonía y radiante bajo los focos. Pero a medida que avanzaba la noche, la línea entre la celebración y la evasión comenzó a desdibujarse. Tras años de autodisciplina, George decidió compensar toda su abstinencia en una sola noche. Más tarde admitió en la revista Esquire que terminó la velada como un borracho adolescente. Al día siguiente se sentía mal y avergonzado, pero intentó restar la importancia con una sonrisa. Al público le pareció encantadora la historia. A Amal no. Según amigos que hablaron con Radar Online, estaba furiosa. Para ella no se trataba de una sola noche de copas, sino de lo que simbolizaba. Admiraba el esfuerzo que él ponía en mantenerse sobrio según una fuente cercana. Pero oírle alardear de haberse emborrachado hasta perder el conocimiento la enfadaba profundamente. Para una mujer de clase alta, era un doloroso recordatorio del hombre que George solía ser, el joven actor que una vez llegaba a los platós con resaca y se tomaba los excesos a broma. Ella se había enamorado de la versión de él que había superado esa etapa, que se había convertido en marido, padre y compañero en quien podía confiar. Cuando George intentó restarle importancia al incidente, Amal puso un límite. Le dijo a George que no estaba dispuesta a pasar por alto su problema con la bebida, añadió la fuente. Esas palabras hirieron profundamente. Para un hombre que se enorgullecía de su autocontrol, ser confrontado por su esposa, la mujer que una vez lo llamó su ancla, lo obligó a enfrentarse a algo aterrador. Estaba perdiendo el control. Los amigos describieron las semanas siguientes como tensas y silenciosas. Se retiraron a su finca de $8,3 millones en la Provenza. Los olivos, el viñedo, el silencio. Se suponía que aquel lugar sería su santuario. Sin embargo, el silencio solo acentuaba la distancia entre ellos. Amal pasaba las mañanas trabajando a distancia en casos legales. George paseaba por los jardines ensayando sus diálogos para su obra de Broadway. Durante la cena la conversación era cortés, pero superficial. Según explicó un amigo de la familia, ella no considera que Wild Nights Out sea encantador ni divertido. Tiene 2 hijos pequeños, una carrera exigente y un fuerte sentido del orden que George no siempre comparte. Lo último que desea es que un comportamiento irresponsable perturbe su vida familiar, separación de prueba y la fachada de perfección. Para marzo de 2025, los rumores se extendían más rápido de lo que cualquiera de ellos podía contener. Según Radar Online, amigos cercanos a la pareja susurraban que George y Amal estaban viviendo lo que ellos llamaban una separación de prueba. Amal se había llevado a sus gemelos a Inglaterra, donde daba clases en Oxford. George, mientras tanto, permaneció en Nueva York para perseguir un sueño que había... Su debut en Broadway se prolongó durante décadas. Desde fuera no parecía un problema. George hablaba con orgullo del trabajo de Amal. Amal les decía a sus colegas que apoyaba sus compromisos teatrales, pero en privado, el tiempo separados se hacía cada vez más difícil. Intentaban hacer videollamadas a diario para acortar la distancia con pequeños momentos. Los dibujos de él a la risa de Alexander, los cuentos para dormir susurrados a través de las zonas horarias. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, la distancia se volvió más que física. Están acostumbrados a estar separados unos días, dijo una fuente cercana. Pero esto es diferente. Los está poniendo a prueba de maneras que jamás imaginaron. La agenda de Amal en Oxford era implacable. Entre la docencia en Derecho y la gestión de casos internacionales de alto perfil, sus días estaban repletos de responsabilidades.
La vida de George en Broadway era todo lo contrario. Ensayos largos, actuaciones nocturnas y el silencio solitario que sigue a los aplausos. Vivían en mundos paralelos. Ninguno estaba equivocado. Ambos simplemente intentaban cumplir su propósito. Sin embargo, el amor, incluso el más fuerte, puede debilitarse cuando se ve sometido a una presión excesiva entre dos ambiciones. Los tabloides fueron implacables. Los titulares anunciaban a gritos una creciente tensión, distanciamiento y rumores de divorcio. Pero lo que hizo que la historia resultara tan creíble fue que ninguno de los dos la negó. Simplemente guardaron silencio. Un silencio que irónicamente resultaba muy revelador. Según sus amigos, Amal veía la separación como un tiempo necesario para reflexionar. George, en cambio, lo consideraba un exilio. Echaba de menos el bullicio familiar. Un confidente reveló que extrañaba oír el ruido de la cocina a los niños correteando por la casa. Para él, Nueva York no era libertad, era soledad disfrazada de oportunidad. Y sin embargo, justo cuando las especulaciones alcanzaban su punto álgido, aparecieron en el Festival Internacional de Cine de Venecia, en agosto de 2025, caminando del brazo sonriendo como si nada hubiera pasado. Los flashes de las cámaras iluminaron el cielo, la multitud vitoreó y por un instante la ilusión de perfección regresó. Amal lucía radiante, George sereno y tranquilo. Era la imagen que todos querían ver los Clooney intocables de nuevo, pero tras esa aparente calma persistían las dudas. ¿Estaban simplemente actuando como tan bien sabían hacerlo o intentaban de verdad reencontrarse? Como dijo un amigo en voz baja, ambos son brillantes manteniendo su mundo privado aislado, pero a veces lo que parece paz no es más que una tristeza silenciosa. Las palabras de Amal, la confesión de George. Cuando la revista Glamour publicó la entrevista de Amal Clooney en otoño de 2025, su objetivo era celebrar su amistad con la maquilladora Charlotte Tilbury. Pero lo que realmente llamó la atención fueron las inusuales palabras que dedicó a su marido. Era la primera vez en meses que Amal hablaba públicamente de George y sus palabras revelaron más que cualquier declaración. Tengo un compañero de vida que me apoya muchísimo en todo lo que hago, le dijo a la entrevistadora mirando a George que entraba y salía de la habitación durante la conversación. Cuando me convertí en madre, él fue el primero en decirme, tienes que dar ese discurso en el Consejo de Seguridad. Yo me encargo de los niños. Ve y hazlo. Esas palabras parecieron acallar los rumores que los habían perseguido durante todo el año. Aún así, el dolor que se escondía tras ellas era innegable. Amal sonaba agradecida pero también cansada como alguien que recuerda tiempos mejores en lugar de vivirlos. Para George, escuchar esos comentarios fue agridulce. Siempre había admirado la brillantez de Amal, su compasión, su valentía en los tribunales. Sin embargo, esas mismas cualidades a veces lo recordaban lo que estaba perdiendo la sensación de ser su igual. En privado les confió a sus amigos que la fama y el glamour que la gente envidiaba se habían convertido en una carga. Nunca quise ser noticia por amor, le dijo a un viejo conocido. Solo quería ser esposo. Cuando George finalmente rompió su silencio ese mismo año, no emitió un comunicado de prensa ni una negación cuidadosamente formulada. Habló en voz baja en una entrevista que pocos esperaban que concediera. Preguntó si los rumores de una separación eran ciertos. Hizo una pausa de varios segundos antes de responder. «Sabes», dijo en voz baja, «el matrimonio no se trata de permanecer igual. Se trata de mantenerse firme cuando todo a tu alrededor cambia y cuando tú también cambias». No confirmó el divorcio, pero tampoco lo negó. En cambio, describió lo que se siente al perder la conexión incluso compartiendo el mismo hogar. A veces, admitió, uno puede sentarse frente a la persona amada y sentirse a kilómetros de distancia. Y cuando eso sucede, no es ira lo que se siente, sino tristeza. Quienes lo conocían decían que aquello era la confesión de George, el reconocimiento de que algo sagrado entre ellos se había desvanecido. No hubo escándalo ni traición, solo la lenta erosión del tiempo, la ambición y la distancia. La pareja antes intocable se había convertido al final en una más, en dos personas que intentaban encontrar el equilibrio entre el amor y la identidad, entre el deber y el yo.
Aún así, las últimas palabras de Amal en esa entrevista glamorosa ofrecieron un atisbo de esperanza. Me siento increíblemente afortunada de compartir cada día con él, dijo. Y ahora somos 4. No doy nada por sentado. Quizás esa era su manera de decir que la historia no había terminado. Que un matrimonio incluso maltrecho puede sobrevivir a la honestidad, las consecuencias y lo que viene después. A finales de 2025, George Clooney había aprendido que incluso las historias más bellas pueden terminar en silencio. Lo que comenzó como uno de los matrimonios más admirados de Hollywood se había convertido en una lección sobre la distancia, el envejecimiento y los límites del control. El mundo seguía viendo las sonrisas perfectas, pero quienes estaban cerca de la pareja notaron lo diferente que se sentían las cosas. Ya no había entrevistas largas y divertidas ni bromas en la alfombra roja, solo respuestas más cortas y silencios más prolongados. Sus amigos dijeron que la pareja había acordado pasar más tiempo separados, no por enojo, sino por aceptación. Amal siguió impartiendo clases de derecho en Oxford, criando a Ella y Alexander en la tranquila campiña inglesa. George permaneció la mayor parte del tiempo en la Provenza, dividiendo sus días entre su viñedo, proyectos de dirección ocasionales y sus compromisos en Broadway. Ambos aman profundamente a sus hijos, explicó un conocido, pero se han dado cuenta de que ya no pueden vivir de la misma manera. Ella se nutre de la estructura y el propósito. Él se nutre de la libertad y la nostalgia. Simplemente son personas diferentes. En privado, George admitió que el paso del tiempo lo atormentaba. A los 64 años, ya no era aquel joven que podía disimular cualquier error con su encanto. El espejo se lo recordaba a diario, las arrugas alrededor de los ojos, el cansancio tras las actuaciones, el dolor en las rodillas. Mientras tanto, Amal seguía tan concentrada y radiante como siempre, una mujer definida por su intelecto y su dinamismo. Antes yo era el que iba demasiado rápido, bromeó George. Ahora es ella la que va adelante y yo solo intento seguirle el ritmo. Su casa en la Provenza, otrora un lugar de risas, se convirtió en un refugio para la reflexión. George pasaba largas tardes paseando por los olivares, a veces con una copa de vino que se prometía que sería la última. Ya no era rebeldía, era resignación. No bebía para celebrar, sino para recordar cómo era la vida cuando era más sencilla. A menudo recordaba la noche de la pedida de mano, lo nervioso que estaba, lo mucho que deseaba que ella dijera que sí. Creo que solo quería demostrar que podía ser el amor de alguien para siempre, le dijo a un amigo cercano. Pero el para siempre es más difícil de lo que pensaba. Y sin embargo, hubo momentos de gracia. Los gemelos lo visitaban durante las vacaciones escolares, llenando la silenciosa casa de risas. Amal seguía llamando, seguía preocupándose, aunque su tono fuera más formal. Ahora hablaban de los niños, de su fundación, de sus programas. De lo que no hablaban era de ellos mismos. Algunos dicen que siguen juntos, reconstruyendo su relación en silencio. Otros dicen que la separación ya es definitiva, solo esperan el momento oportuno para anunciarla. Quizás la historia de George y Amal no trate de finales, sino del precio que se paga por aferrarse al amor cuando la fama, la distancia y el tiempo los separan. ¿Crees que el amor puede sobrevivir después de todo lo que han pasado? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte para descubrir más historias inéditas de Hollywood.